En medio de un contexto geopolítico cada vez más tenso, las recientes revelaciones de Donald Trump sobre autorizar operaciones de la CIA en Venezuela reavivan el debate sobre el papel de Estados Unidos en América Latina. Desde Panamá hasta Buenos Aires, los tentáculos estadounidenses vuelven a sentirse. Para discutir este tema saludamos a esta hora a Juan Gabriel Tocatlián. Él es sociólogo con un PhD en Relaciones Internacionales por la Universidad Johns Hopkins en Washington. Bienvenido a France 24, Juan Gabriel. Gracias por la invitación. Primero, ¿cómo interpretar este resurgimiento del interés de Estados Unidos en América Latina bajo el liderazgo de Donald Trump? Yo diría que hay que colocar un contexto un poco más amplio que América Latina, pero en ese contexto, por supuesto, precisar el lugar de América Latina. Estados Unidos, una gran potencia, sin duda, con Trump ha mostrado varios elementos que deben ser considerados. En primer lugar, hay un límite a la proyección de poder de los Estados Unidos. Estados Unidos se ha ido debilitando estructuralmente por razones internas y por profundos cambios internacionales. En ese contexto, lo que uno observa es un Estados Unidos que está en una situación de relativo repliegue. Tiene una tensión mucho menor y una relación muy compleja con Europa. Prácticamente ha abandonado África, tiene un interés estratégico respecto a China en el Indo-Pacífico, pero se ve que hay unos límites también para la proyección de su influencia, su prestigio, su credibilidad en la región. Y por lo tanto, en este marco tan singular de un Estados Unidos que con Trump combina impotencia y prepotencia, América Latina es un lugar clave, es un lugar donde Estados Unidos busca recuperar aquella vieja esfera de influencia que en algún momento histórico, ya hace varias décadas, se llamaba el patio trasero de América Latina. En ese sentido, me parece que hay un elemento, probablemente uno de los más novedosos de la administración Trump, y es esta singular atención en América Latina. Y para ello, lo que hace es combinar elementos mayoritariamente coercitivos, mucho garrote, aranceles, deportaciones masivas, amenazas de uso de la fuerza y escasamente algunas zanahorias. Ese es el Estados Unidos que hoy tenemos y vemos desde América Latina. Bien, ya vamos a entrar a profundizar en estos elementos que usted mencionaba. Esta semana Trump autorizó operaciones de la CIA en Venezuela y esto en medio de su despliegue militar en el Caribe que genera temores sobre una posible intervención allí en este país. ¿Cuál es el papel, recordemos, que ha jugado la CIA en estos países de América Latina? Bueno, nuestro recuerdo histórico es dramático. Cada vez que la CIA intervino en América Latina por alguna razón de seguridad nacional de los Estados Unidos, hubo cambios de régimen. Es decir, el resultado, el corolario de eso era alterar las reglas de la democracia incipiente en su momento en América Latina por colocar gobiernos más afines, más próximos a los Estados Unidos. Ahora lo que estamos viendo en la cuenca del Caribe, con particular énfasis en Venezuela, es algo semejante, pero con unos condicionantes muy distintos. En primer lugar, esto está generando dentro de Estados Unidos fuertes discusiones. Acaba de renunciar el comandante del Comando Sur, Alvin Bosley. Este es un caso inédito. Los comandantes del Comando Sur se quedan en esa posición aproximadamente 3 años. Esto identifica el hecho de que no se debe sentir muy cómodo emprendiendo acciones que son francamente ilegales frente a Estados Unidos y ilegales frente al derecho internacional. En segundo lugar, ahora no se trata simplemente de una evaluación respecto a la naturaleza de la política interna, sino todo esto está condicionado por el tema de las drogas, donde Venezuela, por supuesto, tiene un papel específicamente en el comercio internacional de las drogas, particularmente de la cocaína, muy especialmente en el términos de tránsito, en realidad mucho más hacia Europa que más hacia Estados Unidos, cuando el problema real de Estados Unidos es el consumo de fentanilo y abuso que lleva a aproximadamente unos 75.000 muertos al año. Es decir, esto tampoco tiene
justificación desde el ángulo de los problemas fundamentales que genera el fenómeno de las drogas. Entonces, esto es una especie de abuso de poder, esta es una deuda pendiente del presidente Trump I. Hay que recordar que su secretario de Defensa, Esper, el último que tuvo, escribió un libro de 458 páginas. El país de América Latina que más es nombrado es Venezuela. Y ahí relata la persistente frustración de Trump de no poder derrocar a Maduro. Bueno, ahora para Trump, al menos, esta es la oportunidad. Estamos hablando aquí, Juan Gabriel, de una nueva doctrina Monroe, tal vez adaptada al siglo XXI. Estamos hablando del corolario Trump a la doctrina Monroe. Y en este corolario no hay lo más importante que hay que destacar, a mi modo de ver, lo más evidente, es que Estados Unidos siempre, en distintos momentos históricos, combinó garrotes con zanahoria con América Latina. Ahora, el problema fundamental es que, salvo por el caso argentino, donde el gobierno del presidente Trump está haciendo lo imposible para rescatar al presidente Milei, salvo por ese caso, no hay ninguno en el que Estados Unidos use el poder blando, la persuasión, el incremento de la inversión, el mayor compromiso asistencial. En todo el resto de la región, ya sea Colombia, ya sea Brasil, ya sea México, ya sea Venezuela, la actitud de Estados Unidos es hostil, es prepotente, es agresiva, vía aranceles, insisto, vía deportaciones masivas, y ahora le agrega a eso la amenaza del uso de la fuerza. A propósito de Milei, lo vimos esta semana ahí en la Casa Blanca pidiendo ayuda a Estados Unidos. ¿Qué tan preparados están los gobiernos latinoamericanos para resistir a estas presiones externas y sobre todo defender su soberanía? El caso de Argentina es un caso muy peculiar. Si uno hace una evaluación general de un sinnúmero de encuestas, de encuestadoras estadounidenses y latinoamericanas, va a encontrar, y si toma el último medio siglo, no la última semana, sino el último medio siglo, uno de los países más nacionalistas en América Latina ha sido Argentina. Y eso ha evitado en muchos momentos históricos esta prepotencia intervencionista de Estados Unidos. Nos encontramos con una singularidad enorme. En primer lugar, que despliegue este nivel de involucramiento, de presión, incluso de chantaje y hasta humillación, buscando intervenir en el proceso electoral argentino, pero con un matiz importante, y es que por primera vez hay un segmento de la población en Argentina que parece no reaccionar frente a esto. Y por lo tanto creo que Trump cree que puede seguir avanzando, que va a tener alguna influencia, pero su objetivo máximo no es Argentina. Su objetivo máximo es incidir en los procesos electorales claves que vienen en América Latina, que son en octubre, ahora Chile, en abril del próximo año Perú, en mayo del próximo año Colombia y por sobre todas las cosas en octubre del 26 en Brasil. Si lograse alterar y tener fieles, leales al estilo Milei en esos nuevos procesos electorales, Estados Unidos se va a encontrar, Trump se va a encontrar con una situación inesperada. A principios del siglo XXI hablábamos de la ola rosada en América Latina. Bueno, ahora tendremos una ola trumpista en América Latina si es que los resultados electorales llevan a gobiernos de derecha y extrema derecha en estos países. Juan Gabriel, en medio de esta prepotencia que usted recalca que viene de Estados Unidos, ¿qué paralelos se encuentra, por ejemplo, entre la política exterior de Donald Trump y la de William McKinley, este presidente republicano al que Trump admira, hay que decirlo? Bueno, la pregunta es muy pertinente porque McKinley tuvo dos peculiaridades. Primero, presidente de finales del siglo XIX, fue probablemente el presidente más proteccionista y que más aranceles impuso a distintos países en aquel momento histórico. Es decir, Trump en ello es casi un espejo. Y por otro lado, McKinley
al triunfar en la guerra americano-española, termina quedándose con Puerto Rico, adquiere Hawái, se proyecta en Filipinas e inicia una predisposición de expansión en Panamá. Es, por así decirlo, el momento más expansionista, más ambicioso de Estados Unidos, de ahora ya consolidándose como una nación importante en el continente, ir más allá de la región. Bueno, Trump probablemente sueña en que él es el segundo McKinley y de ahí su interés en Groenlandia, de ahí en su interés en anexar Canadá, de ahí en su interés de recuperar incluso a la fuerza del Canal de Panamá. Es decir, Trump es McKinley II, tanto en lo comercial como en lo militar. Pues bien, era